Bueno, buenas tardes y felicidades a todos por haber acabado el MIR, que bueno, aunque haya pasado tiempo, pero muchas felicidades. Y luego nada, que es un placer ver a gente de todas partes, de Barcelona, andaluces, madrileños, por supuesto, así que nada, bienvenidos y espero que os sean útiles las jornadas. Con respecto a lo de mi edad, ser residente, cometí el error de hacer cardiología, como todos sabéis, pero bueno, al final rectifiqué, ya soy R4 de interna con 30 años, pero bueno, una de las cosas que debéis tener claras es que equivocarse cogiendo plaza no es un error mortal ni un pecado capital. Uno se puede equivocar, no lo recomiendo, y la idea de estas charlas es básicamente que no os equivoquéis cogiendo plaza, pero vamos, que si alguien se equivoca, que a alguno le pasará, que se puede repetir el MIR y no pasa nada, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Medicina interna. Viene después Juanmi y os contará bastantes más cosas, intentaremos no pisarnos mucho y repetir ahí más cosas en relación a medicina interna, pero básicamente a mí me gustaría dejaros claro que no es interna, qué es medicina interna, bueno, preguntas complementarias, dónde hacerlo y dónde no hacerlo. Luego Juanmi os contará hospitales sí, hospitales no, pero yo creo que hay una idea básica que tener clara a la hora de hacer medicina interna. Lo primero, es una especialidad que no es geriatría, ¿de acuerdo? No es, sí, no os riáis, pero no es geriatría y no es un desprecio a los geriatras, pero los geriatras son geriatras y nosotros somos internistas. Tampoco es medicina de familia. Ellos son médicos de familia, nosotros somos internistas. Ahora bien, uno puede convertir a una geriatría fácilmente si equivoca la elección de plaza y en función de lo que quiera hacer con su especialidad. Luego os lo contaré. Medicina interna no es una especialidad cómoda, ¿de acuerdo? Es una especialidad que puede llegar a estresar bastante, fundamentalmente porque uno tiene la sensación continua de no saber nada, menos Juanmi, ¿de acuerdo? Pero uno tiene la sensación continua de no saber nada de nada y llegas a hablar con un especialista normal y sabe más que tú de cualquier cosa. Realmente eso es real, pero el internista no está para saber más que nadie de todos los temas, sino para tener una visión integradora de conjunto. El que quiera saber más que nadie de esclerosis múltiple, que haga neuro, el que quiera ser el súper experto de Crohn, que haga digestivo, y el que quiera ser el súper fanático de los anti-TNFs, que haga reuma, ¿de acuerdo? Pero medicina interna no va de saber más que nadie de algo en concreto, ¿vale? Tercera cosa que no es. Para aquellos que seáis hijos de médicos, como soy yo, por ejemplo, y probablemente muchos de vosotros, en concreto hijos de internistas, si tenéis la suerte, como yo, habréis vivido una generación, la de vuestros padres, en la cual el internista era la figura dominante de los hospitales, porque en aquella época la especialidad tenía mucho menos peso, había crecido poco y realmente no había un conjunto de conocimiento tan inabarcable como ahora. No se puede plantear a alguien hacer interna ahora queriendo ser internista de los años 70, porque es imposible y le va a frustrar, ¿de acuerdo? Entonces, el que quiera hacer interna para ser el internista de los años 70, que no la haga, porque no es la realidad del día de hoy, ¿vale? Bien, ¿qué es medicina interna? Pues no os voy a contar lo que es, ni poner diapositivas, ni Harrison, ni nada, porque más o menos os hacéis una idea. Ya lo dije el año pasado, fue una frase que levantó algunas ampollas, me consta, y bueno, mucha gente luego estaba de acuerdo conmigo, pero la medicina interna es la medicina en mayúsculas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estéis en el hospital y tengáis un familiar enfermo, salvo que diga tengo hemorroides o soy esquizofrénico, salvo diagnósticos muy claros, cuando el paciente no está claro lo que le pasa y está bastante pachucho, buscaréis al buen internista de vuestro hospital. Hombre, si ya con dolor torácico, un infartazo, pues yo buscaría al cardiólogo, pero salvo casos concretos, buscaréis al internista. Eso es la medicina interna, ¿de acuerdo? Es la medicina para ahí más completa que existe. Escoged medicina interna si, solo si, reunís una serie de características que no son nada de otro jueves. La primera, ganas de estudiar, porque entonces no, es decir, de lo contrario, si vuestra intención es, o intención, o no tenéis muy claro de querer sacrificaros un poco estudiando, no la cojáis, porque vais a ser unos tristes internistas. Es más sencillo ser no sencillo, pero es más abarcable ser un especialista bueno con la misma tasa de trabajo que ser un internista bastante mediocre. ¿De acuerdo? Entonces, el que quiera hacer una interna para no estudiar, no se la recomiendo porque va a ser un especialista bastante flojo y va a estar bastante frustrado. ¿De acuerdo? Segundo, os recomiendo que tengáis sentido común. Es bastante paradójico que yo recomiende eso, pero el que no tenga sentido común bastante desarrollado, no le recomiendo interna. ¿De acuerdo? Es decir, tanto para el día a día como para ser capaz de aceptar que somos muy limitaditos y que el de al lado va a saber siempre un poquito más que tú, y eso no debe frustrarte, sino estimularte a pedir su ayuda, ¿de acuerdo?